Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a la continuación de estos estudios bíblicos de la palabra. En la ocasión anterior nos habíamos quedado en ese capítulo 4, donde habíamos visto la genealogía de Caín, Caín siendo hijo de Satanás, ¿verdad? Habíamos visto también que por obra del Espíritu Santo, el Padre Celestial decidió organizar su libro de tal manera de que nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, podamos notar las diferencias. En el capítulo 4 el Espíritu Santo nos da la genealogía de Caín separada de la genealogía de Adán en este capítulo 5 que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Y se le vamos a dar un título a esta lección hoy en día. Vamos a decir los descendientes de Adán, ¿verdad? Separados. ¿Por qué? Porque Caín no es hijo de Adán. Tal y como nos dice el Señor Jesucristo en esa parábola del trigo y de la cizaña, en Mateo 13, ¿verdad? El enemigo sembró una semilla malvada desde el principio. Esa semilla son los ceneos, son los hijos de Caín, los hijos de Satanás que han causado gran tragedia en la humanidad, que han causado guerras, inestabilidad, odio, pecado. Lo peor que te puedes imaginar es causa de Satanás en este mundo. El Padre lo sabía, Cristo lo sabía, nosotros lo sabemos. Ahora tú tienes la oportunidad de saber esto también. Con esos pensamientos entonces abramos nuestras Biblias al capítulo 5 de Génesis para seguir estudiando este fascinante libro de Génesis, los primeros 6 capítulos. Leo, con la ayuda del Espíritu Santo, del Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. O sea que nos miramos idénticos nosotros al Padre. Fuimos creados en su semejanza. Fantón, como se dice en el hebreo, ¿verdad? Una semejanza, una similaridad, podemos decir. Varón y hembra los creó, versículo 2. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Vimos esa creación original del día número 6 en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, cómo el Padre los creó varón y hembra. Esas son las razas, esa es la humanidad, ¿me entiendes? Y vivió Adán, versículo 3, este es el Adam, el hombre que fue creado en el 8º día, que fue creado solo. La función de él era cuidar el jardín de Edén, ¿verdad? Porque vimos que Eva fue creada hasta después, ¿me entiende? Lo que pasa es que nosotros como cristianos, ¿verdad? No hemos aprendido a leer ni a distinguir exactamente qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos muy ocupados bailando y haciendo fiesta los domingos, ¿verdad? Y a eso le dicen ir a la iglesia. No saben nada de la palabra de Dios, ni saben leer con entendimiento, ¿verdad? Todo está escrito para que después no tengamos una excusa de que no se nos dijo. Todo está escrito. Por eso Cristo dijo, ¿acaso no has leído? ¿Me entiendes? ¿Verdad? De la misma manera repetimos nosotros hoy en día, ¿acaso no has leído lo que la palabra de Dios dice? Continuando, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Su nombre, su primer hijo de Adán es Set, no es Caín. Primer hijo de Adán era Abel, pero Caín mató a Abel, ¿me entiendes? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió.
Notemos algo interesante, hermanos, para que notemos la diferencia. El Espíritu Santo en este capítulo 5 nos da los años que tenían la descendencia de Adán cuando engendraron hijos, y nos da los años que tenían cuando murieron. Separadamente, porque el Espíritu Santo no hace esto con la genealogía de Caín en el capítulo 4. ¿Para qué? Para que nosotros notemos las diferencias. ¿Me entiendes? Para que pongamos atención, para que veamos que hay nombres que son similares entre la genealogía de Caín y la genealogía de Adán, que tenemos que poner atención aún a los nombres. ¿Me entiendes? Muy importante. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Si podemos notar aquí muy detenidamente, estos hombres están engendrando a edades bien avanzadas de acuerdo a nuestros estándares hoy en día. Imagínate tú escuchar a un hombre de 90 años que engendra un hijo. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Hermanos, ¿tú crees que esto es una casualidad? ¿Tú crees que esto es un accidente? No, en aquel entonces se podía. ¿Por qué? Porque vivían hasta 969 años en el caso de Metusalén. ¿Me entiendes? Y nosotros hoy en día nos regocijamos si llegamos a los 90. Cuando el plan de Dios dice que tenemos que llegar por lo menos hasta los 120. Él después en Génesis cambia esos tiempos. ¿Me entiendes? Antes del diluvio de Noé, todo mundo vivía a una edad muy avanzada. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró Yared. Imagínense estos hombres, 65, 70, 90, engendrando hijos. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Yared, escuchemos atentamente, 162 años y engendró a Enoc. Hermanos, tenemos a este hombre Yared de 162 años engendrando a un bebé Enoc. ¿Dónde más escuchamos a otro Enoc? Ese es el primer hijo de Caín, el fundador de ciudades, que era malvado, que se cree que este mismo fue el que fundó Babilonia. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos un apéndice muy interesante, muy extensivo de uno de los estudiantes de la palabra de Dios, Enoc, el fundador de ciudades, donde se documenta claramente esa ciudad de Babilonia en sentido espiritual. ¿Me entiendes? Ellos eran habitantes de ciudades. ¿Por qué? Porque a Caín se le había desterrado y no podía ser agricultor, no podía arar la tierra. Por tanto, tenía que fundar y hacer ciudades donde existe depravación, comercio, ¿me entiendes? Continuando. Y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Ahora escuchemos acerca de este. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén. Metusalén, el hombre más viejo que vivió. Enoc, hijo de Dios. Escuchemos, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró
hijos e hijas. Hermanos, de acuerdo a esta genealogía, aquí vamos a ver que Enoc es el que vive menos. ¿Por qué? Escuchemos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Habíamos visto en el versículo 22 que Enoc había caminado con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que era un hombre bueno, era un hombre fiel, era un profeta, era un siervo de Dios. Él profetizaba acerca de esos ángeles caídos. Eso se documenta en el libro de Judá, o de Judé, o de Judas, como se diga, ¿verdad? El que tiene solo un capítulo antes del libro del Apocalipsis, donde se descomenta de que Enoc profetizó contra estos ángeles caídos que vienen al mundo. Vienen dentro de pronto, hermano, tal y como se describe capítulo 12, versículo 7 en adelante del Apocalipsis. Satanás y sus ángeles vienen a este mundo. Los ángeles caídos, ya vamos a estudiar de ellos en el capítulo 6 de Génesis. Continuando. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, esto se documenta en Hebreos capítulo 11, versículo 5, y en Judá versículo 14. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, la palabra ahí dice que transformó, Dios lo transformó, que el verdadero significado de eso es que Dios lo transportó a otro lado, ¿me entiendes? Se lo llevaron a otro lado, a otra dimensión, donde él no experimentó muerte física. Si tú quieres más información acerca de esto, búscate el libro perdido, el libro de Enoc, para que veas tú lo que él escribe, lo que él documentó acerca de esta transportación que le hizo Dios a Enoc. Lo describe en detalle, para que tú tengas una idea, ¿verdad?, cómo Enoc fue transportado. Hermanos, el único, además de Enoc y Elías, son los únicos dos que no experimentaron una muerte física del cuerpo humano, sino que fueron transportados, transformados, podemos decir, a esa otra dimensión. ¿Me entiendes? Como te digo, si quieres más información, búscate el libro, el Evangelio perdido de Enoc, ¿verdad?, donde se documenta, hay varios, que son libros que no fueron canonizados por la Iglesia Católica, ¿verdad?, sino que fueron rechazados de este tomo, que en mi opinión deben de estar ahí, deben ser estudiados, porque se nos da mucho más información acerca de cómo fue transformado este. Continuando. Y vivió Metusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Metusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Escucha las edades avanzadas. Fueron pues todos los días de Metusalén 969 años y murió. Aquí se nos documenta el hombre que ha vivido más tiempo en este cuerpo material de sangre y hueso que se desgasta, ¿me entiendes? Metusalén, el hijo de Lamec. Y vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, escucha la profecía de Lamec, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, por medio de Noé, ¿me entiendes? Hasta este punto la tierra estaba maldecida, ¿me entiendes? Veremos que después del diluvio de Génesis capítulo 6, 7 en adelante, el diluvio de Noé, que Dios cambia la naturaleza un poco y los bendice en cuanto a la tierra,
¿Me entiendes? Por eso es que Lamec aquí da esta profecía de que era por medio de Noé, ¿verdad?, que iba a aliviar las obras y del trabajo de arar la tierra. ¿Me entiendes? Dios nunca desampara a sus hijos. Si tú crees que estás solo en el mundo, que estás agobiado, que no puedes, hermano, Mateo 6 es tu respuesta. Léelo, estúdialo, grábatelo en la mente y úsalo. Ese es el poder que Cristo nos ha dado para obtener lo que querramos en esta vida. Usa Mateo 7 y las instrucciones del Señor. Versículo 30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró a hijos y a hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Para continuar y para concluir este capítulo. Y siendo Noé de 500 años, engendró a 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Hermanos, y aquí hay un espacio, ¿me entiendes? Porque aquí para el capítulo 5 y la genealogía de Noé. ¿Por qué? Porque este es un hombre especial. Dios lo va a usar para su propósito. Por tanto, el Espíritu Santo nos da la documentación desde Adán hasta Noé, aproximadamente, hermanos, unos 2000 años, ¿me entiendes?, de tiempo, ¿verdad? En el capítulo que viene, no te lo pierdas, porque creemos que va a ser el último capítulo en esta serie de estudios, donde vamos a documentar acerca de esta profecía que nos dio acerca de estos ángeles caídos. Ellos vienen a este mundo, prepárate, porque vienen a engañar al mundo haciendo milagros, que le van a hacer así, para engañar a la gente, si fuese posible aún a los elegidos. Capítulo 13 del Apocalipsis, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Cristo nos lo advirtió. No se dejen engañar. Si dicen que estoy aquí o que estoy allá, no le creáis, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el engaño va a ser universal, va a ser mundial. Y si tú no tienes esta verdad grabada en tu mente, entonces ya lleva la mentira, la marca de la bestia, que es ese hecho de querer ser raptado al cielo por el primero que aparezca. Primero que aparece es Satanás. Tesalonicenses capítulo 2 de la segunda epístola. Léele tú por tu propia cuenta. Hermanos, agradecemos tu atención. No te pierdas la siguiente lección, que vamos a llegar a la conclusión de estos estudios del libro de Génesis. Gracias por escuchar y acuérdate que Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga.